Todos los emperadores necesitaban una cierta legitimidad, necesitaban autoridad, necesitaban alguna señal de que su poder venía de más allá, que contaban con la voluntad de los dioses. Es muy común que alrededor de los emperadores circulen historias de milagros, especialmente Vespasiano, porque él llegó al poder de la nada. No pertenecía a la dinastía reinante. Necesitaba esas señales de autoridad. Vespasiano aceptó su nueva posición social, pero sabía que solo la imagen no mantendría unido al imperio, que su auténtico poder procedía de los militares. Y nada lo consolidaría más que una victoria en el extranjero. Vespasiano volvió a prestar su atención a Judea, la provincia que había abandonado apresuradamente el año anterior. Judea seguía estando en llamas. Durante 5 largos años, la población judía había estado librando una guerra de liberación a gran escala contra Roma. La revuelta mostró una audacia admirable, pero a un coste asombroso. En el año 70, las fuerzas romanas habían reducido a ruinas humeantes gran parte del territorio. El ejército judío se había visto reducido y los pocos rebeldes supervivientes estaban sitiados en la ciudad amurallada de Jerusalén, con una notable excepción. Se llamaba Josefo. Josefo era un aristócrata judío. Había sido educado como un fariseo. Para su pueblo era un luchador por la libertad y un líder militar. Pero estaba convencido, o quizá se convenció él mismo, de que Dios se había puesto del lado de los romanos en esa batalla, en esa guerra. Pocos meses antes, Josefo había sido un luchador rebelde, pero fue capturado y cambió de bando. En esos momentos se movía libremente por el campamento romano, fuera de los muros de Jerusalén, y ofrecía al ejército invasor información de vital importancia. Los antiguos aliados de Josefo, incluso su propia familia, seguían asediados en el interior de la ciudad. Pero en nombre de los romanos, Josefo pidió a sus compatriotas judíos que se rindieran. He rodeado el muro. Les he rogado que salven la vida, su país y su templo. Sabían que la fuerza de Roma es irresistible. ¿Qué pueblo ha conseguido liberarse de los romanos? Los favores de la fortuna son para Roma y ahora Dios está en Italia. Hombres testarudos, arrojad las armas y apiadaros de vuestra ciudad en ruinas. Mi familia está atrapada en su interior con vosotros. Tal vez creáis que por eso os conmino a la rendición. Podéis matarlos. Coged mi sangre como pago de vuestra salvación. Yo también estoy dispuesta a morir si así entráis en razón. Los defensores ignoraron sus llamamientos. El cerco romano continuó estrechándose. Los soldados romanos talaron todos los árboles en varios kilómetros a la redonda. Construyeron una enorme torre para escalar la fortaleza judía. Pero los túneles que los rebeldes habían excavado para conseguir suministros habían debilitado los muros de Jerusalén. Para sorpresa de todos, de repente uno de ellos se derrumbó. Y los asombrados romanos entraron en tromba. Romanos y judíos lucharon cuerpo a cuerpo por las estrechas y tortuosas callejuelas. Muy pronto los judíos sobrevivientes fueron acorralados en su último bastión, el muro del templo sagrado de Jerusalén, que estaba en lo más profundo de la ciudad. El templo era el símbolo de la fe, y no solo para los judíos que vivían en Jerusalén, lo era para todos los judíos del Mediterráneo, la mayoría de los cuales nunca habían estado en Jerusalén, ni habían visto el templo, pero para ellos era el símbolo de la continuidad del judaísmo. Por muy sagrados que fueran, los muros del templo no pudieron soportar la furiosa embestida. Un soldado romano echó leña ardiendo en el templo. Inmediatamente, el lugar estalló en llamas. Las tropas romanas lo invadieron. Josefo presenció la masacre. Reinaba el caos absoluto. Los que huían se confundían con los muertos. La mayoría de los que habían muerto eran ciudadanos desarmados.